Adoramos tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Es hermosa tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Es hermosa tu presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias. Adoramos tu nombre. Bendecimos tu nombre, Jesús, desde nuestros hogares, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor eterno. Buenas noches, amados y amadas de eternidad en el corazón. Dios bendiga vuestras vidas. Como decíamos en el primer capítulo de Corintio, hay una hermosa introducción que nos habla. Que Dios te bendiga, Richard, que Dios te bendiga grandemente ahí donde estás, hermano. Es grande la presencia de Dios en nuestras vidas, amado, y en tu vida, como en la de cada uno de los hijos de Dios que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, y los que va a ganar en este mismo momento alrededor del mundo, amado hermano. Hay hijos de Dios que están naciendo de nuevo. Hay en lugares específicos donde se está hablando un mensaje tan grande del Señor, con una pasión tan grande en el Espíritu. Y hay gente que está escuchando el mensaje, tan gran mensaje de este Jesucristo, ¿sí? Y lo están atesorando en sus vidas de una manera que va a quedar marcado para siempre en sus corazones. Este es el día aceptable, dijo el Señor en su palabra, para la salvación de muchos y de muchas. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y del hermano Sóstenes, decía el primer versículo. Ahora vamos a seguir con 1 Corintios capítulo 5, hermano. Pero quería leer esto de 1 Corintios capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Fíjate lo que dice. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Sabes lo que significa santificado? Que la obra en nuestras vidas ya fue hecha en el Espíritu. Era lo que nos separaba de Dios. Cuando Dios pone su Espíritu a través del mensaje de salvación, el Espíritu nos da ese don de que nos arrepentimos y abrazamos el mensaje como una necesidad tan grande para nuestras vidas espirituales y nuestra alma y nuestras vidas, amado, tan grande. Es este Dios que yo te estoy hablando. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, unidos para siempre en Cristo, para siempre. Esto es una obra que la hace Dios, no el hombre. ¿Sí? Eso es lo que vos tenés que entender. Y todo lo que hace Dios es absoluto de nuestras vidas en cuanto al Espíritu, ¿no? Pone su simiente incorruptible, que es Cristo Jesús. ¿Sabés lo que es la simiente incorruptible? Que no tiene pecado, es inocente. Eso es lo que pone en nuestras vidas. Eso para que vos te des cuenta de la genética que estamos hablando en el Espíritu. Y a través de esa genética viene todo lo demás. Él pone sus principios, sus consejos, su verdad en nosotros, ¿cierto? Y esa verdad es como un espejo para nuestras vidas, donde nuestro hombre natural, terrenal, se mira, ¿cierto? Y mientras se mira, se va poniendo de acuerdo con eso, con ese espejo que es Dios. Se va poniendo, Señor,
tengo que cambiar en esto, necesito que tú me ayudes, que me indiques con tu palabra dónde está esto guardado en mi vida, esta imagen que en un momento perdí. ¿Dónde está, Señor? Yo sé que tú me diste tu espíritu, yo sé que ese espíritu me iba a enseñar a mí, me iba a mostrar todas las cosas. Y una de las cosas más grandes que necesito ver, Señor, es todo mi interior, todo mi ser, todo. No tan solamente ahora, sino en el momento que tú así lo dispongas, a través de los sueños. Dice que los jóvenes, los ancianos soñarían sueños, verían visiones. Pero no estas visiones locas que viene un ángel y lo toca o viene... Sí, eso está bien, amado. Pero la visión tuya a través de ese espejo que es Dios, que es imagen y semejanza, y a esa imagen y semejanza Él nos llamó y Él nos convocó y nos invitó. Y está bien, tenemos pruebas, tenemos dificultades, tenemos pecados, tenemos fallas, pero el Señor siempre va a estar ahí como un espejo para que vos te mires y te pongas de acuerdo con Él para cambiar y hacer esos cambios. Pero el poder para hacer esos cambios no es una forma tan solamente de pensar y decir, bueno, voy a cambiar esto, no lo voy a hacer más. No, eso viene a través de su espíritu y a través de su palabra. ¿Sí? Es la única manera que Dios nos va transformando en nuestro interior. No es tan solamente un deseo, amado. Es una verdad, es una convicción que se va formando en nuestras vidas y nos va haciendo nuevos. Eso nuevo que dice Él que somos, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir notando. ¿Sí? Entonces para eso también estamos, para ayudarnos unos con los otros a través de su palabra. A los santificados, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar. Me encanta, me gusta, estoy de acuerdo con esta palabra. Fíjate vos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Donde vos quiera que estés, donde vos quiera que estés, ahí, vos a través de estar escuchando este mensaje, tu espíritu, tu alma, están invocando a este Dios y el Señor te va trayendo esa respuesta que vos necesitas, no la que vos creés que necesitas, sino la que Él sabe que vos necesitas en este tiempo. Él no vino a arreglar la vida de nadie, el Señor. Él vino a hacer nueva todas las cosas. Esa es la gran diferencia con la religión. La religión te ofrece, te voy a arreglar el matrimonio, te voy a arreglar la relación con tus hijos, te voy a arreglar la economía, te voy a arreglar el bolsillo, te voy a arreglar la cuenta en el banco, te voy a mandar un ángel, viste, al banco para que agregue un par de cero a tu cuenta. Esas son las soluciones que te ofrece la religión. Generalmente son todas doctrinas humanas, doctrina de prosperidad, maldiciones generacionales, todo tipo de doctrina, reino presente. Hay muchas doctrinas que ya vamos a ir hablando. Todas esas se combinan para poner al hombre, a vos y a mí, nos hacen creer que somos la persona y la gran persona, y te supercalifican, y en otros lados no. Hay una parcialidad, amado, dentro muchas veces de la religión. Exaltan a ciertas personas y otras personas que Dios sí la tiene en cuenta, la mandan allá a lo último, amado. Hay parcialidades dentro de la religión también, pero para Dios no, para el Señor no. Pero es necesario comunicarlo, este mensaje, ¿cierto?
donde lo ponen al hombre, a ciertos hombres, no a todos, a ciertos personajes lo ponen como el centro de todo, como el fundamento de todo, olvidándose estos edificadores que hay una piedra en el cual se construye todo, y es Jesucristo. De a poco el hombre se va moviendo en esta atmósfera, que sos el hombre de Dios, que sos la persona de Dios, tenés que creerlo, tenés que tener fe. ¿Sabe a cuánto han levantado así? Y después, ¡puf!, se cayeron. Y hay otros que están ahí, están levantados, pero hace rato se cayeron ya. ¿Cierto? Han producido una parcialidad en la cual esa persona, muchos de ellos, no todos, muchos de ellos, fueron animados de una forma que no era la correcta, lejos de su palabra, lejos del llamado que tenía Dios para ellos, trayendo falsas profecías, diciendo que el Espíritu Santo me habló y el Señor dice, y tantas cosas, todo bombardeado. Es impresionante, amado, es impresionante el bombardeo que hay de las mentiras, que hoy en día viven de experiencias, sí, porque yo tuve una experiencia así con esto, que una vez se me presentó esa luz y bueno, y vi esto y vi lo otro, y tuve una experiencia en el infierno, y vos empezás a mirar todo lo que, y mirás su palabra, y están totalmente, muchos de ellos totalmente fuera del cuadro de la verdad. Entonces la experiencia no tiene que ser tomada en cuenta como algo mayor que la verdad que está en la palabra. Acá está, hermano, en su palabra, en Cristo Jesús está la verdad, ¿cierto? Hoy se van a levantar, pero mucha gente con estos mensajes. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia y paz, dice, gracia y paz, amado, que vos puedas tener paz en este tiempo, de Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y si esta noche tenés que llorarle a Dios, mi querido, llorale a Dios. Llorale al Señor. ¿Sí? Gracias, Rey. Vamos a leer ahí, amado. Así no te hago perder más tiempo. Primera de Corintios, capítulo 5. ¿Sí? Vamos a ver juntos este mensaje. Ahí hay algo, hay un título generalmente que aparece en la Biblia, ¿viste? Hay un título, por ahí en algunas versiones dice un caso de inmoralidad juzgado, ¿cierto? Pero ese título no es un título inspirado por Dios, eso es un título puesto por el que escribió la versión, está la versión Reina Valera, hay muchas versiones, los títulos no los tomes muchos en cuenta, te marcan algún pasaje, pero vamos a descubrir algunas cosas dentro del texto sagrado, porque muchas veces los títulos puestos ahí con buenas intenciones, ¿cierto?, te sacan un poco del pensamiento y del contexto en el cual se vivió esto que vamos a hablar ahora, ¿ok? ¿Sí? Dice, mira, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Sí? Este encabezado comienza Primera de Corintios capítulo 5. ¿Sí? Un caso de inmoralidad, en este caso sexual, ¿cierto? Y hablamos de ciertas parcialidades dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. Es una realidad, es dura, pero es la realidad. ¿Qué quiere decir parcialidad, amado? Que vos o yo
vamos a ponernos nosotros, somos personas favorecidas dentro de una congregación. Por tener un liderazgo de hace muchos años, ¿cierto? Por haber fundado la congregación, la corporación religiosa, lo que sea, por ser un cercano, un pariente, alguien de los líderes que están ahí fungiendo, digamos, estos lugares, ¿cierto? Donde van muchos hijos de Dios y dan honor al Señor. Eso nunca debemos olvidarnos, que aunque haya por ahí parte del liderazgo, hay hijos de Dios que son verdaderos, ¿cierto? Que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir la vestidura? Cristo, amado. Tengo pecado, pero todos los días recurro a Cristo, acudo a Cristo. No tan solamente en una iglesia, en mi casa, en mi trabajo, mi espíritu me está dando ese poder de estar en su presencia. Es imposible, amado, decir hoy en día, bueno, hoy me levanto, vivo sin Cristo. ¿Quién puede decir eso de nosotros que hemos abrazado esta fe y esta gracia? Es imposible, ¿cierto? Es imposible decir, hoy, Dios, no quiero saber nada de vos. Mañana sí. Es imposible, amado. Entonces, fíjate vos, si hay esto en vos, verdaderamente sos una persona que invoca el nombre del Señor todo tiempo. Siguiendo este tema, siempre hay parcialidades en una congregación, en un grupo, siempre hay favorecidos, ¿cierto? Pero siempre también hay gente sabia, ¿verdad? Gente sabia. Hay gente que está en crecimiento en una congregación, gente que tiene hambre de Dios, ¿cierto? Que no mira por ahí las cosas, no están muy empapados de los problemas personales que hay dentro muchas veces de las congregaciones, que son problemas duros, son problemas que están pasando mucha gente muy fuertes, abusos, ¿cierto? Y muchas otras cosas que pasan dentro de una congregación por causa del orgullo, por causa de las raíces de amargura, por causa de que tal vez la persona, ¿cierto?, que está fungiendo un liderazgo no fue el llamado de la persona, tal vez fue algo del hombre. Cuando te empiezan a adular que vos sos el hombre de Dios, que vos sos la mujer de Dios, te empiezan a inflar, como así que, ¿cierto? Como ha habido muchos casos, ¿cierto? Algo llamado células, por ejemplo, donde hace un tiempo atrás, ¿cierto? Muchas corporaciones tomaron esto de las células y hacían en las casas y levantaban líderes sin ningún tipo de preparación, donde se le bajaban los mensajes, te decían explícitamente, vos tenés que predicar esto, y la gente que va a esos lugares ya tenés que empezar a prepararla en lo financiero, en cuanto a cuánto tiene que diezmar, cosas como esas, amado, ¿sí? Entonces todas estas células después iban a otros lugares que llamaban encuentros, posencuentros, preencuentros, donde ocurrían un montón de cosas, donde estaban diseminados, por ejemplo, la teología de la prosperidad, donde, bueno, vos tenés que poner dinero para que Dios mueva su mano, por ejemplo. Yo te estoy contando cosas a grandes rasgos. Maldiciones generacionales, donde la culpa de tu pecado la tenía tu tatarabuelo, tu bisabuelo o tu papá, ¿cierto? Y donde vos le podías, ¿cómo decirte?, por línea sanguínea, hacer heredar a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos tus pecados. Una falta de responsabilidad, es una doctrina que te saca la responsabilidad de tu pecado y se la tira a otro. Eso combinado con la teología de la prosperidad y otros tipos de teologías,
¿cierto? Eso hace un boom dentro tuyo, donde verdaderamente hay consecuencias. Hay muchas consecuencias de muchos hijos de Dios, muchos hermanos, que fueron plantados en estas cuestiones, donde se exalta al hombre, como te decía, ¿cierto? Como la persona que Dios tiene que darle a esa persona sí o sí, ¿cierto? Todas las cosas, el auto, el trabajo, va a arreglar la vida matrimonial, te voy a arreglar la vida financiera, y son reuniones gratis, todo así, ¿te acordás de todo eso? ¿Cierto? Eso es un abuso que hubo y que creo que hay todavía. Hermanos que exigen dinero y hermanos también que hoy en día están predicando un evangelio correcto. Muchos siervos de Dios que verdaderamente están siendo pioneros, donde muchos de ellos están solos, pero están llevando una teología verdaderamente en el espíritu. El espíritu, ¿qué es teología? Es el conocimiento de Dios, es el estudio bíblico. Eso es teología. Teología no es algo, investigar de qué naturaleza son los ángeles solamente, ¿no? La teología abarca el conocimiento de las Escrituras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Meditará en ella de día y de noche. ¿Sí? De día y de noche. ¿Y eso quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a estar unido a su palabra. Imposible que el Espíritu actúe fuera del contexto escritural, y lo escritural jamás va a ser discernido sin el Espíritu. ¿Cierto? Muchos dicen, no, pero mucho conocimiento de la palabra, pero poco del Espíritu. Sí, hay mucha gente que memoriza, y a veces nos creemos que por memorizar somos alguien, ¿viste? Y ya te ponen en una cumbre ahí. Mucho cuidado con eso, amado, cuando te empiezan a inflar. Y después, si el Espíritu no estuvo ahí en ese... Está el Espíritu, pero tal vez el Espíritu está para hacer otras cosas con vos, que no va a ser una carga para tu vida. ¿Sí? El Espíritu conoce todas las cosas en ese sentido. Entonces, muchas veces la iglesia ha sido llevada a lugares, o hombres han sido llevados a lugares que Dios nunca los llamó. Jamás. Jamás. ¿Sí? Esta parcialidad, fíjate lo que hace. El apóstol Pablo llega a esta iglesia que estaba en Corinto y ve que hay un caso de inmoralidad sexual que todavía no ha sido juzgado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en la iglesia hay cierta parcialidad en esta iglesia, en esta pequeña iglesia, porque la iglesia de Jesucristo son todos los hijos de Dios alrededor del mundo, su cuerpo. Esto es una pequeña congregación, ¿sí? Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Está hablando de la persona, ¿no? Pero más grave era lo que este liderazgo estaba ocultando, por así decirlo, de este caso de inmoralidad. Y no era que lo estaba ocultando porque ya toda la iglesia lo sabía. Pero ¿qué pasa? Seguramente que eran personas, este hombre que andaba con su madrastra, eran personas que tenían cierto prestigio en la iglesia, cierta historia, entonces eran como medio intocables, ¿viste? ¿Sí? Y aquí está el problema, amado, que está pasando en muchas congregaciones. Aún los hogares, no tan solamente los hogares,
muchas congregaciones. Ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu. Y esta palabra presente en el espíritu, mi querido amigo, quiere decir que nosotros estamos unidos en Cristo, ahora y siempre, para siempre. Siempre vamos a estar presentes, ¿cierto? Ahora nos vemos a través de las redes sociales, por ahí nos vemos en la calle, nos juntamos, charlamos, pero siempre nuestro espíritu está presente junto con el del otro hermano, más allá de las distancias. Fíjate vos de lo que estamos hablando, a qué nivel el Señor, fíjate, pero presente en el espíritu, porque si no Pablo no diría estas cosas. Estoy ausente, no estoy ahí, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al tal que tal cosa ha hecho. ¿Sí? Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estaba unido en el espíritu, estaban reunidos en el espíritu. Aunque estaban ausentes, estaban reunidos en el espíritu. Y esto es una realidad cada vez que voy a invocar el nombre del Señor. ¿Y cuándo invocar el nombre? En todo tiempo. Todo tiempo. Después uno tiene su momento de devocional, ¿no? En su casa, tal vez un rincón ahí en su habitación, ¿cierto? Tienen un local donde se pueden mover, pueden orar, ¿cierto? Eso es, pero siempre estamos invocando el nombre del Señor, ¿sí? Esperando en Él. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal, dice, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, dice, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esta palabra, amado, muchos han confundido muchas veces y han maldecido al hermano que ha hecho tal cosa. Lo maldicen, ¿cierto? Sin conocer muchas veces que tal vez, por lo que yo puedo notar, esta persona era una persona encumbrada dentro de la congregación, donde no se le juzgaba las cosas, pero verdaderamente se había tomado una libertad en seguir una vida licenciosa junto con su madrastra. Y eso verdaderamente era algo contrario, digamos, ¿cierto? Para ese grupo que se reunía para poder tener una instrucción en el Señor, porque veían esas cosas y en muchos de ellos causaba confusión, ¿cierto? ¿Cómo puede ser que a este no lo juzguen? ¿Cómo puede ser que se esté hablando de estas cosas y no se ha juzgado este hecho? ¿Sí? Entonces, dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Ese, que se dice acá, sea entregado a Satanás, ya estaba en Satanás en el momento de que aún estaba congregado, sí, pero estaba lejos, ¿cierto?, de la instrucción de Cristo Jesús. Ya estaba con Satanás metido, era un espía del diablo dentro de la congregación, amado, donde empezó a accionar cosas y conductas totalmente pecaminosas, a tal punto de que llegó a los oídos de Pablo, y Pablo dice, pero eso ya es algo que lo tuvieron que haber juzgado. ¿Por qué se están retrasando con estas cosas? Y generalmente cuando ocurre, como ellos dicen, con un hermanito nuevo, si ocurre esas cosas, ya eso lo juzgan, ya ellos ya livianamente lo juzgan. Estamos hablando de un hermano nuevo, pero cuando es un hermano que tiene cierta preferencias dentro de la congregación, donde tal vez sea una persona que provee con mucho dinero, ¿cierto?
lleva sus diezmos, sus ofrendas, asiste en diferentes cosas económicamente. Muchos de estos se han metido en muchas congregaciones a nivel mundial, a tal punto de que hay hechiceros, satanistas, hay un montón de cosas que se fueron metiendo por esto del diezmo, de la teología. Entonces, ¿qué es lo que prima? Prima el dinero que entra. Entonces la persona muchas veces se pone en el freezer el juicio contra esa persona. Ahí el Espíritu Santo no hay discernimiento. ¿Por qué? Porque hay una conveniencia muchas veces, ¿sí? Y lamentablemente esto está enquistado en muchos lugares dentro de las congregaciones, amado, que muy poco se habla, muy poco se habla. Pero el Señor seguramente que ya ha hecho la obra y va a seguir haciendo la obra en este sentido. Entonces dice, fíjate vos, el tal se ha entregado a Satanás, ya que él, si quiere seguir con esta conducta, entrégalo. No es orar, Señor, te entrego a tal persona, se lo entrego al enemigo. No, eso no es, no, déjalo. No trates más con él en el sentido de, pero no lo abandones, ¿cierto? Está orando por ellos. ¿Sí? Estemos orando por ellos, ¿sí? Pero si él quiere seguir su vida, bueno, que lo haga fuera de las paredes de la iglesia muchas veces. Es conveniente, porque él ya decidió hacerlo así, amado. Entonces, por amor a un montón de almas nuevas, ¿cierto? Seguimos tratando con la persona, ¿sí? Vos le decís una vez, 2 veces. Este se ve que llevaba muchos años y estaba causando mucha confusión en el camino del Señor. ¿En dónde? En los nuevos, en los débiles en la fe. Ya en los otros no. Había gente seguramente que oraba por él, gente amiga, gente que lo aconsejaban. Mirá, tenés que... estaba con la madrastra, ¿me entendés? Entonces trataban de hablar con ellos en el Señor. Mira, esto que está haciendo no es bueno, va a traer consecuencias, va a traer, ¿cierto? Y más si esa madrastra tenía otros hijos con el padre de esta persona, más confusión causaba. Era algo muy feo, ¿sí? Entonces, ahí el Señor y el Espíritu Santo indicaban estas cosas. El tal sea para destrucción de ¿qué? De la carne, de los deseos pecaminosos, ¿cierto? El Espíritu Santo iba a tratar con él, con sus deseos, porque no era que iba a ser, ya estaba Satanás, ya lo había tomado, estaba muy influenciado, no es que estaba poseído, pero estaba muy influenciado por el diablo, ¿sí? Entonces acá el Espíritu Santo siempre va a preparar gente dentro de las congregaciones que no lo hay o son muy pocos, para tratar con este tipo de almas que tienen que ser restauradas para el Señor, que tienen que ser verdaderamente instruidas en el Señor, gente que tenga una mirada profunda, donde tenga un discernimiento, una preparación en su palabra con el Espíritu Santo para este tipo de gente, que hay mucha, amado. Muchos de ellos, gracias a Dios, se han restaurado con el Señor, no tanto con la congregación, vaya, si se restaura con la gloria de Dios, pero con el Señor es lo más importante, ¿sí? Lo más importante. Y han recapacitado y han cambiado sus vidas. Dios le ha dado el dominio propio. Seguramente que son personas que traían diferentes doctrinas, que no era la correcta, esa doctrina que hoy en día disfrutamos y que tenemos mayor riqueza, ¿cierto? Donde tenemos más iluminación en su palabra,
Tal vez no había esta iluminación. Acordate que en ese tiempo existía solamente el Viejo Testamento, y no es algo que estoy queriendo justificar el pecado, pero sí lo que te quiero decir, que antes solamente había condena. Había una condena, donde el Viejo Testamento, en el tiempo de Moisés, se tenía que apedrear a este tipo de gente. Se las apedreaba. Acordate que venimos del contexto del Viejo Testamento, ¿sí? Donde todavía no estaba Mateo, no estaba Marco, no estaba el Evangelio de Lucas, Juan, no estaba Hebreo, Hechos, las cartas, no estaban todavía en este tiempo que estamos hablando. Entonces fíjate el contexto en el que estamos hablando. Todavía no había una iluminación de la palabra. ¿Y cuál era la forma que tenían? Sacarlos de la congregación. ¿Sí? Esa era la forma que ellos traían de la ley mosaica, así que actuaban en ese sentido. Todavía no había una iluminación cómo tratar con este hermano, con esta clase de pecado. ¿Sí? Acordémonos que la ciudad de Corintio venía de un contexto muy pecaminoso también, donde se adoraba a diferentes dioses griegos y donde se le adoraba, ¿cierto?, por vías sexuales, ¿sí? Había un culto a la diosa Diana, ¿cierto?, a Venus, ¿sí? Y donde todo era por vía sexual, eran sacerdotisas que tenían servicio sexual en esos templos. Y bueno, había un tipo de vida, un tipo de mentalidad muy abierta a estos apetitos, ¿sí? Donde también no había una condena social, era algo natural para la ciudadanía. Fíjate las dos cosas: Viejo Testamento todavía sin la iluminación del nuevo pacto y el trato que tendrían que tener en el espíritu esta gente para poder ministrarlos, ¿cierto? Hoy en día cambió. Hoy en día todavía, lamentablemente, mucha iglesia está en el viejo pacto, en la sombra de las cosas que hoy fueron iluminadas a través de la muerte y resurrección de su Hijo. Hoy tenemos las cartas Paulinas, tenemos Mateo, tenemos todo el Nuevo Testamento, Hebreos, el libro de los Hechos, pero lo más importante es su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Nos hemos golpeado en el Evangelio, dicho de buena forma, ¿no? Hemos visto muchas cosas, hemos tenido muchas experiencias, y hoy en día, ¿qué es lo que atesoramos, mi querido? El amor del Señor, ¿sí? Entonces, este es un tiempo en que nosotros tenemos que pensar que esto que ocurrió en este tiempo, ¿cierto?, donde tan solamente tenían el Viejo Testamento para ministrar, y donde estaban viviendo en unas ciudades, calculá que este evangelio que predicaba Pablo tuvo que chocar con un montón de culturas, de mentes muy perversas en algunos lugares, que no hay ningún justificativo para perdonar el pecado, pero ya el Espíritu Santo estaba trayendo iluminación, ¿cierto? Y hoy, amado, en las congregaciones, lamentablemente, hay poca gente que tenga la profundidad para bregar con un corazón que viene con una esclavitud muy grande a los vicios, a los abusos, a las perversidades del hombre, de la mujer, sobre otro hombre, sobre otra mujer, sobre los niños, sobre los ancianos. Abusos, amado, innombrables, que no puede ser nombrado, horribles. Entonces, Dios está ministrando en este tiempo a hombres y mujeres, primeramente para interceder y orar, y en segundo término para ministrar con paciencia, con templanza, con amor, con justicia, con verdad, alumbrando, ¿cierto?, los ojos y los corazones, ¿cierto? Perdón, hermano, que vamos a hacer un cachitín.
Disculpen, justo está la familia. Como seguíamos hablando, en ese tiempo todavía faltaba la gente, ¿cierto?, colaboradores de Dios, que estuvieran asistiendo al apóstol Pablo y tantos otros que se levantaron con una mirada en la iluminación del Evangelio, de cómo ministrar. Hoy en día tenemos muchas herramientas, gracias a Dios, ¿sí?, para encarar este mensaje, que ya te vuelvo a repetir, no viene a solucionarte la vida, para nada, eso es una mentira. Él vino a ser nuevas criaturas y nuevas todas las cosas. Entonces, si vos sos nueva criatura y son nuevas todas las cosas, no hay nada que arreglar. En Cristo estamos hechos perfectos ante sus ojos en el Espíritu, aunque todavía tenemos pecado. Pero Dios nos va santificando y nos va dando poder para vencer. Entonces, el tal sea entregado a Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Déjalo que se vaya. Si él quiere, no traten más con él. Esa era la forma que tenían. Ya te digo, estaba muy limitado, porque las escrituras tenían solamente los libros del viejo pacto, acordate de eso, y muchos de ellos ni Biblia tenían, de los congregantes, ellos iban a escuchar. Así que tenían una forma de ministrar, de apartarlos, sacarlos de la congregación, para que los más nuevitos no sean confundidos. Y así también se mataba la parcialidad, ¿viste? Esos favorecidos que había dentro de las congregaciones, a fin que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aunque esa persona se la sacaba del lugar, su espíritu era salvo, amado, porque iba a entrar en un trato con Dios. No se la iba a abandonar. Está diciendo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, y quiere decir que tenían que seguir tratando con esa persona, que no tiene que ser abandonada. ¿Ok? Muy importante esto, ¿eh? No es buena vuestra jactancia, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Acá está cuando yo te digo, amado, cómo hay cierto favoritismo muchas veces dentro de estos lugares, y mucha gente es confundida. Lo más triste, amado, que generalmente se ministra a la gente que está confundida. Se la trata de endemoniada, se la trata de que no tiene discernimiento en la palabra, pero esa persona está impactada por ver a un hombre acostándose con su madrastra, siendo que desde esos lugares se está diciendo que hay que llevar una vida ordenada. Entonces, hermanito, todavía lo ministran mal, lo llaman y lo ministran, le preguntan qué es lo que le pasa, y los líderes saben lo que está pasando. Y ese hermanito está confundido, en cierta forma, sabe muy bien que lo que se está viendo es malo, y eso lo está llevando. Ahora dice, no, pero usted no puede juzgar. Bueno, pero es un hermano nuevo. Ese hermano tiene que ser ministrado, pero no se lo tiene que hacer como hacer querer sentir culpable a ese hermano o a esa hermanita. Y no tiene que ser ministrado, amado. ¿En qué sentido? De que esta persona lo que está haciendo es malo y va a ser ministrado, ¿cierto? Eso fue lo que pedía el apóstol, porque si no toda la masa, dice, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, porque si no se tuerce después el camino de este hermano también. Se puede torcer, muchos de ellos, y pueden llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa,
sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Antes estábamos en un cuerpo de pecado. ¿Qué quiere decir cuerpo de pecado? Era que estábamos bajo la potestad del príncipe del aire, Satanás. Efesios 2, verso 2. Estábamos en un cuerpo de pecado. Fuimos comprados por Cristo. Él nos llamó desde ese lugar de las tinieblas. Abrimos el corazón, Él nos trasladó a su cuerpo, a su levadura, a su masa. ¿Sí? Y ahí, en su poder, nos instaló. ¿Sí? Ahí, en su poder, nos estableció para siempre. Entonces, este hombre fue establecido en Cristo, sí, pero todavía tenía sus conductas que tenían que ser tratadas. Pero no había una capacidad dentro de la iglesia, de ministros, para que esta conducta errática dentro de este lugar sea tratada. ¿Sí? Entonces, dice, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Entonces, así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, celebremos fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Cierto? Y eso es lo que el Señor vino a poner en nuestras vidas. Sinceridad, verdad, que cuando celebremos fiesta que no sea necesario el desenfreno, ¿cierto? Porque después de eso desenfreno, muchas veces en una fiesta se ha terminado con alguien herido, en algunos casos muerto, ¿cierto? Por celebrar fiestas, ¿cierto? A la forma que teníamos antiguamente, con rencores, por ahí nos sabíamos cruzar con alguno que teníamos algunas cositas y por ahí terminábamos peleando, así que no era fiesta. Entonces el Señor nos dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué quiere decir panes sin levadura? Gente que verdaderamente entran en el conocimiento, ¿cierto?, del Hijo de Dios, Jesucristo. Y esto que yo te estoy hablando no es algo, viste, como un cliché por ahí. No, esto es una realidad para nuestras vidas. ¿Y cuánto tiempo me lleva el conocerlo a Cristo? Mira, toda la vida. Por eso nos dio las Escrituras. Y ellas son las que te van a hacer discernir si la persona que te está hablando, sea quien sea, está hablando verdad. ¿Cierto? Porque Dios puso una capacidad en tu vida, Dios puso un alcance en tu vida, Él puso el poder de su Espíritu Santo dentro tuyo. Todas esas cosas que te estoy diciendo son cosas verdaderas y eso es lo que va a traer grandes cambios. Y tal vez vos decís, bueno, pero tengo 50, 60, 70 años, ¿sí? Ya soy grande para aprender estas cosas. No, mi querido amigo, no, para nada. Ponete en las manos de Dios, pedile al Señor, y el Señor lo va a hacer. Primeramente, lo que va a traer en tu vida es paz. Y después quédate tranquilo que te quedan 20, 30, 40, 50 años más de vida. Yo conozco gente, amado, que tiene 30 años y por la forma de hablar y de vivir de ellos están totalmente terminados. ¿Sí? Es como si estuvieran esperando lo peor, ¿no? Pero vos, amado, que tenés, somos personas grandes, tal vez en este tiempo, a que puedas mirar a Cristo, ¿sí?, en tu corazón, y ese Dios que vos decís que conocés, empezá a hablar con Él. A la noche, de día, donde quiera. Se cortó un momento, disculpen. Pero este es el tiempo que el Señor quiere
enseñarnos, sino con panes sin levadura, y eso somos nosotros. Somos panes, ¿por qué? Porque somos parte del cuerpo de Cristo. Él es el pan de vida que descendió del cielo. ¿Sí? Ese pan de vida no es un pedacito de pan, no es una hostia como nos da, no, es ese pan de vida que, ¿cómo nos alimentamos? Es creyendo, teniendo fe en lo que Él dice en las Escrituras. Así es como se alimenta nuestro espíritu. Viste que no sé si escuchaste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Ese es el alimento que vos tenés espiritualmente, amado. ¿Sí? Este cuerpo que nosotros habitamos, esto no. Hay algo más grande en tu vida. Es el espíritu que el Señor te puso a vos. Es tu alma, tu conciencia, vos no la podés tocar, la memoria, eso es parte de tu ser espiritual, ¿sí? Está en tu vida, amado, eso es lo que Dios puso, y a través de eso Él nos enseña su verdad, movido por su espíritu. Y acá Pablo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice acá Pablo, ¿no? No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Acá, ¿qué es lo que estaba hablando Pablo? Lo que muchas veces en una iglesia se creen que son santos, pero llevan vidas licenciosas, como las personas que no están dentro de las congregaciones. Bueno, él dice que no te junte con esta gente que diciendo ser hijos de Dios, hacen estas cosas. ¿Qué es lo que hacen? Como dice el apóstol acá, este hombre que se acostaba con su madrastra, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no se junten con él. Pero sí júntense con las personas que necesitan, con los ladrones, con los idólatras, ¿cierto? Con los fornicarios, con los avaros. Con esa gente sí o sí te tenés que juntar, amado. No tan solamente para hablar de Dios, no tan solamente, lógicamente que va a haber un mensaje siempre, ¿cierto? O esa persona te va a conocer a vos, que sos una persona que siempre está hablando de la Biblia, entonces esa persona muchas veces tiene ciertas inquietudes, entonces por ahí no tiene una confianza para llegar, pero tiene una confianza con vos. Bueno, Dios ahí te puso también, desde ese lugar humilde, para que vos le sirvas. Un amigo te invita a tomar un café, una familia, y poder hablar algunas cositas del Señor, ¿cierto? Y ahí está el servicio. A eso el Señor nos llamó, a la sencillez, amado. ¿Sí? Así que sí, nos tenemos que juntar. Tampoco, viste, está esa iglesia, no, que nosotros acá somos los santos y los que estaban afuera son los pecadores, son los últimos. No, acordate que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A dónde fue que envió Dios a su Hijo? Al mundo. O sea que la iglesia muchas veces maldice lo que Dios bendijo, que es el mundo. En ese mundo estaba yo. ¿Qué es mundo? Es el sistema en el cual vivíamos antes, amado. Dentro de la preocupación, ansiedad, dolor, insatisfacción, raíces de amargura, enojo, cuántas cosas que golpean muchas veces nuestro corazón, y eso nos va desgastando, nos va deteriorando nuestro espíritu. Por eso es que tenemos la necesidad de decirle al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas en esta noche, ¿sí? Que Él sea nuestras vidas, ¿cierto? Que Dios venga a habitar nuestro hogar, la vida de nuestros hijos, que ministre Él nuestra familia, nuestra economía. Lógicamente que Él lo va a hacer, pero primeramente vos, porque vos podés tener la mejor economía del mundo, pero vivís para esa economía y llega un punto, amado,
que te enfermas por la ansiedad, por tantas cosas, ¿no? Que subió el dólar, que subió esto, que subió lo otro, que voy a colocar, ¿dónde coloco esta pequeña ganancia que ahorré plazo fijo? ¿Cierto? Que el Señor te dé salud y te dé paz. Que Dios le dé salud y le dé paz a tu familia. Pero eso tan solamente va a venir cuando vos le abras el corazón al Señor y dejes que Él sea en tu vida. Esto que yo te estoy hablando es una realidad. Yo le doy gracias a Dios, amado, por mi familia, por todas las cosas que Él hace. Y yo sé que Él lo va a hacer de mayor manera con vos. No tengo ninguna duda. Porque si hay una persona, mirá, más rebelde, pecador, no sé, poné la palabra que sea. He aquí uno. Sin embargo, Dios tiene tanta misericordia, amado. Me sacó de la depresión, me sacó de la raíz de amargura, de tantas cosas. Me libró. Su palabra, muchas veces, muchas noches, días leyendo su palabra, ¿cierto? Buscándole a Él, preguntándole a Él, y Él también respondiéndome, trayéndome respuesta a través del mensaje de mucha gente que me rodeó también, ¿cierto? Entonces acá el apóstol Pablo dice, no sea cosa de que ustedes, una vez que formen una congregación, no hace cosa que dentro de esa congregación haya líderes que sean favorecidos y no se los juzgue, y nos juntemos más con esos líderes fornicarios y la gente de afuera no me interesa, no son de mi congregación. No, amado, tenemos que tener ese espíritu de amor para con todas las vidas, ¿cierto? Porque ese es el alcance que Dios nos dio a nosotros, de servir. Él nos llamó a servir, nada más. ¿Y cómo lo servimos? A través de su palabra, ¿cierto? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, dice acá, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni os juntéis. ¿Cierto? Acá está hablando el apóstol Pablo, está enojado el apóstol Pablo. No con los fornicarios, está enojado con estos líderes que permitían estas cosas. Entonces acá, fíjate lo que está hablando. No tan solamente los fornicarios, porque eso también tiene muchas iglesias hoy. Ven el pecado de la cintura para abajo. Como dice un maestro que conozco, que es un maestro espectacular de la palabra, un venezolano llamado José Briceño. Muchos ven el pecado de la cintura para abajo, pero los pensamientos, muchos te palmean el lomo, te abrazan, pero sus pensamientos tal vez piensan mal de vos, o uno mismo tal vez, ¿no? Tiene esos pensamientos, ¿cierto? ¿De dónde viene eso, amado? Eso viene muchas veces del miedo, del temor, ¿cierto? De tantas cosas que nos tocó vivir, abusos, traumas. Entonces de ahí afloran esos pensamientos. Tal vez nos hirieron de diferentes formas cuando éramos niños, ¿cierto? O hubo abusos, no sé, amado, ¿cierto? Traemos todo ese lastre, esa carga, y de tanto en tanto es como la transpiración, ¿viste? Lo tratamos de evitar, pero fluyen. Entonces, en este día te invito a que el Espíritu Santo entre en tu vida, que el Señor Jesús, entre en tu vida, tu corazón. Abrile el corazón en este día, ¿sí? En esta noche. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra, maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni comáis. ¿Qué te parece que yo te estoy hablando? Yo no soy más santo que vos, para nada. Pero ¿qué te parece si yo estoy hablándote de esto y qué sé yo, no sé, me pedís un dinero y bueno, y que soy un avaro, un idólatra, te maldigo, llego a tu casa, me emborracho, hablo cosas que no tengo que hablar, te robo,
en tu casa, entro a tu casa y te robo. ¿Qué tal? Vos me invitás, te robo. Siendo hermano de la iglesia, ¿cierto? Siendo un líder, estamos hablando de un liderazgo, gente que tiene entendimiento de la palabra, no de esos hermanitos que llegan, que son nuevos, ¿sí? Dice, ¿por qué? Dice, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Quién soy yo para juzgar a los no creyentes, amado? A los que no tienen el mismo pensamiento que yo. Claro, ahora, porque yo tengo este pensamiento, todo tiene que tener el mismo pensamiento que yo. No, querido. Tenemos que respetar el pensamiento de las personas, ¿sí? ¿Por qué razón tendría yo que juzgar a los que están fuera? Uno se pone en juez, ¿viste? Ya enjuiciamos enseguida. No juzguéis vosotros a los que están, no juzgáis vosotros a los que están adentro, a los que están dentro de la iglesia. ¿Por qué a los que están fuera Dios juzgará? Vos dejalo todo al Señor, pero vos juzgá lo que decís que es bueno, que es lo bueno, donde vos te reunís. ¿Sí? Ahí, así como uno también está el amor de Dios, ¿cierto? Que vos pueda ver que verdaderamente hay un juicio en el Señor en ese lugar, donde se va a cuidar verdaderamente, amado, donde se va a cuidar verdaderamente al creyente nuevo, se lo va a alimentar, se lo va a cuidar, se lo va a guardar, se lo va a guiar, se lo va a fortalecer, ¿cierto? Todo eso que necesitan. Y dice, ¿por qué razón tendría yo que juzgar a los que están fuera de esa congregación? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera Dios juzgará. Vos dejalo, ¿cierto? Deja que Dios es el que va a hacer juicio. Y yo te voy a decir una cosa, que Dios no está en juicio contra la persona que no cree. ¿En qué sentido? La persona todavía que no conoce del Evangelio, que nadie le ha hablado con paciencia, dándole a entender las cosas, sentándose, tomarse el tiempo con la persona. Hay personas que verdaderamente quieren saber y quieren vivir una vida correcta y quieren vivir verdaderamente con la paz de Dios en su vida, con la guía de Dios, ¿cierto? Verdaderamente quieren conocer. Pero hoy en día no hay nadie, amado, y son muy pocas las personas que se toman un tiempo para poder hablar estas cosas. Hoy hay mucho amor al dinero, a la fama. No, yo quiero ser más famoso que vos, no, yo quiero tener más gente en mi congregación que vos, no, todo así, querido. Y se inventan un montón de cosas, de doctrinas para poder ganar almas, para multiplicar mi iglesia. Y después, cuando todo se va agrandando, la iglesia se agranda, se pone muchas veces en el liderazgo gente que jamás tuvo un llamado del Señor. Y ocurren estas cosas que ocurrió en Corintios, que una persona, ¿cierto?, se acostaba con su madrastra. Míralo ahí en 1 Corintios 5, en tu Biblia. Y hasta acá, querido, hemos estado. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Te vuelvo a repetir, en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento todavía, estaba tan solamente el Viejo Testamento. Entonces los ministros de ese tiempo te ministraban según lo que estaba en el Viejo Testamento todavía. Que esa persona era expulsada de la congregación. Hoy en día, esa persona seguramente va a ser puesta aparte. Esa persona que tiene esta conducta de acostarse con, poner un ejemplo, una persona que se acueste con su madrastra. Poneme a mí, pongo yo, me sacan.
¿Por qué? Porque hay muchos hermanos nuevos que están viendo, ¿cierto? Y esta persona, en lugar de estar en una disciplina, por así, no de la disciplina que te ponen hoy, donde vos no podés, porque bueno, forniqué, no puedo cantar, no puedo predicar, no puedo ayudar, pero sí trae tu diezmo, eso también está, ¿no, amado? Si la persona está en disciplina, esa persona no canta, no baila, no diezma, no ofrenda, entra en un trato. Y hoy en día tiene que haber gente con un llamado para ministrar a estas personas de una forma especial, así como hay gente que va con distintas adicciones, hay gente que va con distintas conductas, tal vez un pedófilo, fíjate lo que te estoy hablando, Entonces todo bien, acepta al Señor, es un hermano en Cristo, pero a esa persona yo no la voy a dejar solo con los niños de la congregación. Hoy en día hay pastores pedófilos, curas pedófilos. Entonces, hoy tenemos que tener mucho cuidado donde metemos nuestras familias también, ¿sí? Así que, amado, quería llegar a esto nada más y bueno, darle gracias a Dios por este tiempo, ¿sí? Vamos a terminar, ya vamos a seguir con la lectura del libro de Corintios y le damos gracias a Dios. Es una pequeña oración. Señor, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia. Gracias por poder comunicar este mensaje. Señor, te pido por todas aquellas personas que están ahí escuchando, Padre. Te pido que la paz de tu Espíritu Santo, Dios mío, esté inundando todo su ser. Padre, te pido que le des nuevas fuerzas en este día. Señor, te pido que tú saques ese dolor que muchas veces está en el pecho de la persona y viene por causa de las ansiedades, de las preocupaciones. Personas que están con cargas, Señor. Personas que están oprimidas, Señor, que están preocupadas por las cosas que están pasando, Señor. Y sus mentes lo están llevando a un desgaste, Señor. Te pido para que tú los renueves en esta noche, para que tú los ministres de una forma especial, Padre. Te pido que tú los sanes. Sana sus cuerpos, toca, Dios, sana, Dios, quita toda dolencia, toda enfermedad terminal. Dios mío, que sea tu Espíritu Santo. Mueve tu mano, Dios, toca los cuerpos, levántalos, dale nueva fuerza, Dios. Te doy gracias, gracias, Padre. Bendice los hogares. Bendice los hogares. Señor, bendice sus vidas, sus economías. Padre, sus finanzas. Bendice, multiplica, Padre. Oh Rey Jesús, pero por sobre todas las cosas, dale sabiduría. Sabiduría de lo alto, de tu Espíritu. Visítalos, Señor, en este tiempo, de una manera especial. Mora en ellos, Señor, que tú le enseñes tus palabras, Señor, en el nombre de Jesús. Toca a los amigos de Facebook, a los amigos de YouTube. Bendice, Padre, este barrio, bendice los barrios de Coronel Vidal, todo Mar Chiquita, Señor. Te pido también por unos amigos de Cuba, Señor, por estos hermanos, por Capri, Señor, te pido por su familia, por la congregación donde están ellos ahí en Cuba, Dios mío, bendecimos Cuba, Señor. A todos esos que están, los inmigrantes, Padre, a sus hijos, Padre, que tú bendigas, Padre, en el nombre de Jesús, esos que están emigrando a Estados Unidos, a diferentes lugares,
escapando muchas veces de tantas situaciones y circunstancias, Padre. Envía tus ángeles, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y te doy gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, ya vamos a estar tocando seguramente en el día de mañana, si Dios quiere, Dios mediante, 1 Corintios capítulo 6. Mi querido amigo, mi querida amiga, que Dios te bendiga. Y bueno, estamos viéndonos seguramente en el día de mañana, continuando esta lectura, ¿sí? Que Dios te bendiga y bueno, que esta noche la paz del Señor esté en tu corazón y en tu hogar. Amén.